Bien, demos inicio entonces a este pequeño análisis de una negativa que termina finalmente en el tribunal, haciendo uso entonces de esta facultad que tenemos para impugnar dentro del plazo de 60 días de rechazar la inscripción conservatoria. En este caso veamos qué fue lo que pasó. Aquí comparece entonces la señora Esperanza del Sagrado Corazón, quien señala que el conservador de bienes raíces ha negado alzar o efectuar la cancelación de una medida precautoria. Por lo tanto, aquí lo primero que nosotros siempre concluimos, porque vamos analizando con un poquito de detalle, es que existe en el conservador, obviamente, los libros, y esos libros ustedes los conocen, son el de propiedad, el de hipotecas y gravámenes y el de prohibiciones e interdicciones, ¿cierto? Prohibiciones de enajenar que generalmente pueden estar originadas en una convención privada, por ejemplo la cláusula de un banco, pero también en una orden de un tribunal. En este caso es una medida precautor que ordena mantener el bien. La propiedad, ahí Bismarck 380, de la comuna de Quinta Normal, que ella había adquirido por sucesión por causa de muerte. Así que lo que tenía inscrito efectivamente eran los derechos hereditarios. No sabemos si están radicados sobre la totalidad de la propiedad o sobre una parte de ella. Y que se encuentra inscrito aquí a Fojas 45.401 del año 18. Ahí están inscritos sus derechos. Dice, en dicha inscripción se encuentra vigente, dice, en el registro de interdicción y prohibiciones, una medida precautoria, prohibición de celebrar actos o contratos que fue decretada por el primer juzgado que se encuentra inscrita a Fojas, y aquí viene lo relevante, esta prohibición fue del año 47. ¿Y por qué existía? Porque ella argumenta, dice, sostiene que dicha medida se estableció por los derechos que a su abuelo, don Haroldo Arturo Castillo Portilla, le pertenecían correspondientes a solo sobre el 10% de los derechos de la propiedad referida. Ello debido a que su abuelo adquirió en el año 45 la propiedad por partes iguales con sus 9 hijos, adquiriendo un 10% de derechos en la propiedad. Agrega que la inscripción de la medida precautoria no señala, esto fue importante porque no señala monto de deuda, nombre completo, ni cédula de identidad del solicitante de dichos autos, y tampoco se dejó constancia del rol de la causa. O sea, varios elementos que permiten de alguna manera ir anticipando el resultado, por lo que hace prácticamente imposible encontrar los antecedentes que dieron origen al expediente. Continúa señalando que se solicitó al conservador de bienes que se alce o cancele la inscripción mencionada precedentemente, en el sentido de que ésta se encuentra totalmente prescrita. Y aquí viene el problema. ¿Por qué? Porque ustedes han aprendido que efectivamente cuando uno quiere aprovecharse de la prescripción, según establece el artículo 2493, debe alegarla. Y por supuesto que todos los profesores de civil y de procesal señalan que la alegación, en este caso de la prescripción, debe ser en sede judicial, sea por acción de prescripción, sea por excepción de prescripción. Pero no se le puede señalar al conservador de que por estar prescrita, y así lo concluyo yo, diría el requirente, usted debe alzar. Entonces ella dice en el sentido de que esta se encuentra totalmente prescrita. Ello por cuanto cualquier tipo de obligación por la cual se haya dado origen a esta inscripción se encuentra prescripta. Y bueno, errores del redactor del fallo aquí. A menos que lo esté usando, a ver, sí, puede que lo esté usando en un prescripta. No, igual no me da. No me da ninguna conjugación verbal. Si alguien sabe,
a lo mejor reglas gramaticales, para mí la expresión se encuentra prescrita, pero no prescripta. Mira, me ha hecho entrar en duda este término, pero bueno, así que a averiguar allí cuál sería la mejor reacción. En todo caso, dice que se encuentra prescrita por el mero transcurso del tiempo desde cuando se dio origen. Esto es el año 47, pues han transcurrido 70 años de la medida. 70 años. Enfatiza que no existe causa legal para la vigencia de la inscripción de la medida precautoria señalada luego de haber transcurrido 70 años desde su inscripción y que debido a esta medida precautoria se nos ha hecho prácticamente imposible disponer de la propiedad. Interesante. Hay una afectación del principio de la libre circulación de la riqueza. Fíjense que esto pasa mucho y cuando yo vi este fallo, me arrepentí tanto de no haberlo intentado así, porque ustedes saben que yo estuve en un juicio de prescripción de obligaciones por 3 años. Y aquí simplemente bastó una impugnación al conservador y les resultó. Y en el caso mío no eran 70 años, pero eran 63, 68, perdón. Así que capaz que me ha ido, ¿ven? A lo mejor si yo hubiese leído este fallo, claro que este fallo es reciente, lo hubiese leído hace 12 años atrás, me habría ayudado muchísimo. Pero fíjense que aquí el argumento es bien importante. Una precautoria sin muchos datos, un expediente sin muchos datos, un transcurso del tiempo de 70 años y una imposibilidad de disponer. Entonces hay una construcción argumental. ¿Se dan cuenta lo que les decía yo al principio de la clase? Cuando yo tengo argumentos y los expongo y fundamento, por supuesto que puede ser atendida el requerimiento, la solicitud. Esto es de hecho, esto podría decirlo cualquiera. Explica que ha buscado el expediente de la causa mencionada en el archivo judicial, el cual no hay registro alguno. Por ello, además, ha intentado reconstituir el expediente ante el primer juzgado civil de Santiago y se ha visto imposibilitada debido a que los funcionarios le solicitan número de cédula de identidad de ambas partes, pero dada la fecha de nacimiento y muerte de ambas, no poseen número. ¿Ven? O sea, claramente hay argumentos para ello. Luego, ya va cerrando su escrito, dice, previa citas legales, solicita el juez informe al conservador. Ordenarle que alce o cancele la medida precautoria, que está inscrita allí del año 47, y luego el tribunal ordena al señor conservador que emita el informe. Y después de eso, con el informe pasó autos para resolver. Aquí en la primera parte, cuando fíjese que aquí está lo que ustedes los procesalistas aprenden, ¿cierto? La parte considerativa del fallo, donde el juez empieza a relacionar los hechos con el derecho. Aquí están los hechos, lo que ella pide, los documentos que acompañan copia autorizada del dominio vigente, copias del certificado de hipotecas y gravámenes, que son los elementos propios para que el juez pueda decidir. El rechazo, eso es importante, tiene que acompañar el rechazo porque el juez se vale de los términos del conservador. Si el conservador dijo se rechaza por tal motivo, ese motivo es el que está siendo impugnado. Alguien podría decir es el objeto y la causa en la litis. Entonces, ¿qué dice su informe el señor conservador? Dice, para proceder al alzamiento de la medida cautelar real, se debe cumplir con lo dispuesto, y el conservador también argumenta, fíjese. Dice que debe proceder al alzamiento de la medida cautelar real, se debe cumplir con lo dispuesto por la excelentísima Corte Suprema con fecha 31 de enero del 2006, en los antecedentes administrativos, que dispusieron reiterar la vigencia del acuerdo de pleno de fecha 2 de abril de 1997 y que eso argumenta el fundamento positivo, añadiendo que para proceder al lanzamiento de la inscripción es menester que se requiera tal actuación mediante resolución judicial debidamente ejecutoriada por medio de un receptor judicial. O sea, le está pidiendo lo imposible. Y lo anterior conforme al artículo 92 del reglamento, norma que les prohíbe practicar cancelaciones de oficio.
Después el juez aquí ya empieza a resolver en el cuarto, ya empieza a él empieza a elaborar el argumento jurídico. Se va al artículo 301, primero que las medidas cautelares son eminentemente provisionales. Así que no podemos seguir insistiendo, ¿cierto? Y que del informe citado se puede colegir aquí que la cancelación de la medida que se pide al solicitante fue decretada hace más de 70 años. Por lo que no tiene razón de existir. Ahí tiene, no tiene razón de existir. Le quita la causa interesante a la medida precautoria. Y esto, fíjense que cuando yo empecé a ejercer, 1000 años atrás, en la época de los dinosaurios, entonces resulta que, y ahí está, ahora me explico y me justifico. Cuando yo empecé a ejercer, yo tuve un problema de hipoteca, entonces, y claro, aunque ya llevaba, porque miren, me da que pensar, el 2005 yo tenía 7 años ya de ejercicio. Claro, porque incluso el acuerdo, no, aquí está, el acuerdo es del año 97 y yo empecé a ejercer ese año. Entonces, cuando yo me encontré con esto, efectivamente este acuerdo ya existía, porque yo me recuerdo haber hablado con el funcionario me dijo, no, hay un acuerdo de la Corte que todos los alzamientos se tienen que pedir por vía judicial. Oh, ahí está. ¿Ven? Entonces, por eso yo después, años más tarde, cuando seguí el juicio, dije, no, esto hay que ir a juicio de prescripción. Ahora, reconozco que si este fallo, que hoy día es muy criterioso, que hubiese dicho, oye, han pasado 68 años desde que ocurrió esto, es lógico que cualquier obligación está prescrita, a lo mejor yo habría obtenido un resultado favorable. Pero bueno, eso es lo bueno de la jurisprudencia, que cambia cada 1200 años. ¿Y qué finalmente termina diciendo el conservador? ¿Qué es lo que se declara? Perdón, el juez. El juez dice que se acoge a lo solicitado debiendo el señor conservador proceder a la cancelación de la medida precautoria. ¿Ven? O sea, a la persona, al no haber planteado simplemente, oh, señor juez, sabe que yo no puedo vender mi propiedad porque usted no me ayuda, que es un argumento que no reviste ningún análisis, ella argumenta diciendo, primero, es una medida precautoria del año 47, es una medida precautoria en que no se indicaron ni siquiera los datos de las partes, es una medida precautoria que efectivamente de existir una obligación han transcurrido 70 años desde la obligación y que en la intención de reconstituir el expediente se le piden antecedentes que son imposibles de acceder. Entonces el juez obviamente actúa por criterio y finalmente termina concediendo el beneficio a la solicitante para que pueda alzar su medida precautoria y finalmente pueda vender su propiedad. Bueno, esto me gustó, es este fallo, no anoté la fecha, pero fíjense, este rol es del año pasado, es B247 del 2019, es muy nuevito. ¿Cuándo fue la fecha? Mire, es del año 5 de febrero del 2020, así que queda como un buen precedente. Si alguien tiene una situación similar, puede construir su caso desde estos hechos. Bien, pues, estimadísimos y queridísimos estudiantes de leyes, futuras abogadas y futuros abogados, hemos dado término a este taller de hoy día salvo que rediseñe un nuevo taller para el próximo sábado final, voy también a revisar las fechas de los exámenes. Tengo la impresión de que los exámenes, porque yo ya tengo examen este martes con acto jurídico, creo que a lo mejor no sería prudente quitarles un sábado más, sobre todo que es probable que a lo mejor ya tengan exámenes. Así que, bueno, no queda nada más que despedirse. Como dice la canción, llegó la hora de decir adiós. No sabemos a ciencia cierta qué nos depare el futuro.
No sabemos si nos tocará ser profesor alumno de nuevo en el próximo semestre, pero sí queda, obviamente, la posibilidad de que nos podamos encontrar nuevamente en la escuela cualquier día, cuando, si Dios quiere, pone fin a esta pandemia, podamos reencontrarnos. A lo mejor no será este año, a lo mejor será el próximo, a lo mejor será en la vía de tribunales cuando nos encontremos alegando por ahí por los pasillos de la corte, o cuando me vean entrando a la AFP del futuro, que no sé cuál va a ser, a buscar mi pensión de vejez, y entonces ahí me encontrarán. Bien, bueno, nos estamos comunicando y en la semana daré la instrucción final. Voy a grabar un video ahí para que tengan la instrucción final de la prueba, de la solemne, que seguramente va a ser algo así como encontrarnos el día de la prueba, simplemente a conversar un poco más de esto de el sistema registral chileno. Bien, bueno, que tengan un muy buen fin de semana, a cuidarse mucho, 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 porque el cuidarse es ser solidario con una cama que hace falta para otro. ¿Mm? Bien, nos vemos.